Iglesia Santa del Monte de Oret, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta predicación. El día de hoy traemos nuevamente las ilustraciones de bolsillo, ilustraciones que nos da el Santo Espíritu de Dios. El título de este tema es El camino a las bendiciones divinas. El camino a las bendiciones divinas. Y vamos en el libro de Oseas. No tenemos un versículo específico de este libro. Vamos a tratar el tema de lo que este libro representa para la iglesia del Señor Jesucristo, para la iglesia actual, la iglesia que está viva. Bien, el título dijimos que era El camino a las bendiciones divinas. Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento, el primero del grupo del llamado los 12 profetas menores. Nació hacia el año 800 a.C. y falleció alrededor del año 725 a.C. Este profeta escribió el libro que lleva su nombre, el cual consta de 14 capítulos. Oseas, por orden de Dios, tomó por esposa a una prostituta llamada Gomer. Fíjate que fue por orden de Dios. Tomó por esposa a una prostituta llamada Gomer, teniendo 3 hijos con ella. Esta relación refleja el vínculo adúltero que Israel estaba teniendo con dioses paganos. La relación entre Oseas y Gomer simboliza la relación de Dios con el pueblo de Israel. Bien, vamos a Oseas 1, 2 al 3. Oseas 1, capítulo 2 al 3. Dice, la esposa infiel de Oseas y sus hijos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Bueno, pero al comienzo dijimos que había tenido 3 hijos con esta señora, con esta prostituta. Y aquí dice que fue un hijo. Bueno, más adelante en el desarrollo del libro nos vamos a dar cuenta de que Oseas tuvo 3 hijos con ella. Bien. Este profeta denuncia la infidelidad del pueblo de Israel para con su creador, pero asimismo revela el amor de Dios, comparándolo con el del esposo que perdona las infidelidades de su esposa. La comisión espiritual del profeta Oseas fue traer un mensaje de apostasía en la que estaba el pueblo de Israel. Es un mensaje de adulterio espiritual. Este mensaje de apostasía, que no es nada menos que la negación de la fe, es decir, apóstata es aquella persona que niega su fe, la fe que una vez profesó. Y este mensaje de apostasía, ¿sí?, nos hace entrever las adversas circunstancias espirituales en las que vivía aquel pueblo. Ahora, comparándolas con las condiciones deplorables, amargas y desastrosas que vivimos nosotros en la actualidad, es menester que tengamos en cuenta esta serie de señales que estudiaremos hoy de este libro, con el objeto de acoplarnos a bases espirituales que tendrán gran trascendencia para nuestra vida, especialmente para la vida espiritual. En términos generales, este pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel,
que existió en el 785 a.C. aproximadamente, refleja del mismo modo nuestro lamentable estado espiritual. Este pueblo de Israel de la antigüedad revela y refleja del mismo modo nuestro lamentable estado espiritual de la iglesia actual. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las señales, ¿no? Las que vamos a estudiar. Son como 6 o 7. Este pueblo era dado a la idolatría. Oseas 4, 17, 19 dice: Efraín es dado a los ídolos. Cuando habla de Efraín está hablando de Israel. Recordemos en una publicación anterior, en una predicación que se hizo en esta iglesia, dijimos que Jacob había tenido 12 hijos que fueron los que formaron las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos, José, tuvo 2 hijos que fueron nietos de Jacob, que fue Efraín y Manasés. Sabemos que Efraín fue prácticamente el que llegó a convertirse en el gran imperio británico, y Manasés fue el que se convirtió o pasó a ser prácticamente lo que es los Estados Unidos de América actualmente. Entonces dice Oseas 4, 17, 19: Efraín es dado a ídolos, déjalo, está hablando Dios. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. El pueblo de Israel, o la casa de Israel, representado en este caso por Efraín, como ya dijimos, era un pueblo que quería seguir adorando ídolos. El mismo Dios dice: déjalos que lo sigan haciendo. Era un pueblo corrompido en el que sus príncipes o los gobernantes se emborrachaban e iban en busca de placeres sexuales. Dice, fornicaron sin cesar. Preferían vivir faltos de los principios morales establecidos en la palabra de Dios. Optaban por vivir la vida como gente indecente. Por estos motivos ellos iban a quedar en vergüenza. Por este comportamiento ellos iban a quedar atados. Por estos sacrificios que ofrecían a dioses extraños, iban a ser destruidos y arruinados por completo. Es importante señalar que en la mayoría de los casos en que se habla de idolatría en la Biblia, hace referencia al pueblo de Israel. Ahora bien, nosotros somos ese pueblo de Israel actualmente. Somos la Israel espiritual de Dios. Somos el pueblo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos señoreados o amparados por las mismas leyes de este pueblo de la antigüedad. Ahora, se debe agregar que la idolatría se define como sacrificios paganos ofrecidos a demonios. Había una horrible realidad en la mesa y la copa de los demonios y en la comunión con los demonios que esto involucraba. Así que por asociación, la idolatría es el pecado de la mente contra Dios. La inmoralidad, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, están relacionados con la idolatría, ya que estas acciones son falta de reconocimiento hacia el Todopoderoso. Las gentes, incluso personas cristianas, cometen todo tipo de idolatrías, ignorando que corresponden a estos actos de pecado. El Todopoderoso es claro cuando dice en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente son los utensilios o figuras de barro, de metal o de madera las que se pueden convertir en ídolos para una persona, sino todo lo que atesoramos más que a Dios, todo lo que impulsa nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad,
todo lo que nos lleve a actuar en conformidad a lo que es el alma no renovada es un ídolo. Estos ídolos son los que cargan nuestro espíritu, son los que someten nuestra audición y visión espiritual, son los que endurecen nuestros corazones y nuestras almas y nos alejan de Dios. Lo dicho hasta aquí en relación a la idolatría supone que un idólatra es un esclavo de las depravadas ideas que representa su ídolo, y por este motivo esta persona cometerá pecados o infracciones a las leyes espirituales de Dios, tanto de manera abierta como secretamente, sea consciente o inconsciente. Entre estos diferentes tipos de ídolos vamos a enumerar unos cuantos, sabiendo de antemano que todo lo que ocupe un lugar por encima de Dios será un acto de idolatría que nos apartará y nos desviará de su amor. Entonces aquí vamos a enumerar algunos de estos ídolos y vamos a hacer una pregunta, no tienen que responderla. Simplemente esta pregunta es para que pensemos y analicemos y reflexionemos. Entonces uno de esos ídolos es el yo. ¿Somos personas obsesionadas con nosotros mismos? Otro ídolo, seguridad económica y material. ¿Nuestras convicciones o certezas están en Cristo o en la estabilidad que nos dan nuestros ingresos? Aprobación. ¿Queremos ser aprobados, admitidos y competentes siempre? Otro ídolo, las relaciones, sean sentimentales, familiares, laborales o profesionales, ¿están por encima de nuestro Dios? El éxito. Nuestras conquistas, triunfos y logros son algo muy representativo en nuestra vida, es decir, que lo buscamos de manera permanente. El dinero. ¿Nos preocupamos sobremanera por nuestra economía? ¿Pensamos solo en hacer dinero? ¿Solo en trabajar para hacer dinero, que puede ser el trabajo otro ídolo? La comida. ¿Somos obsesionados por comer y servir a nuestro paladar? El intelecto. ¿Nos doblamos ante nuestra propia inteligencia, capacidad o entendimiento? La comodidad. ¿Nos agrada demasiado la comodidad, el bienestar o la prosperidad? Fíjate, estos son como 9 o 10 ítems de esos ídolos. Dice Efesios 5:5. Vamos a Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo y de Dios. Dice, porque sabéis esto, dice, fornicario, inmundo, avaro, idólatra. Fíjate que todo esto está relacionado con las obras de la carne, la idolatría. Vamos a verlo en otra versión, traducción lenguaje actual, Efesios 5:5. Lo voy a leer para ustedes. Dice, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar un ídolo. Bien, la advertencia respecto a la idolatría es ponernos en guardia. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo en estos últimos tiempos. Somos hijos de Dios y hemos sido llamados a llevar su mensaje de salvación, de cumplir y proclamar estas buenas nuevas a los perdidos. Por lo tanto, no debemos apartarnos del camino de la verdad que nos está siendo expuesto para después darlo a conocer. Bien, vamos a ver otra de esas señales
Dijimos que este pueblo era dado a la idolatría. Ahora vamos a ver que este pueblo se había mezclado con los demás pueblos, dejando de ser una nación separada y santa delante de Dios. Fíjate que este pueblo se mezcló con los demás pueblos. Dice Oseas 7:8. Estamos en el estudio del libro de Oseas. Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Pero fíjate, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. O sea que ese pueblo se había mezclado con otros pueblos, dejando de ser una nación separada y una nación santa delante de Dios. Fíjate, iglesia, que en este verso describe el profeta que Israel había hecho amistad, es decir, sentía simpatía y aprecio por los demás pueblos, que se había mezclado con gente que no creían en el Dios de Israel, en el Dios único y todopoderoso. En la palabra de Dios hay muchas manifestaciones en cuanto a este tipo de restricción para el pueblo de Israel. En muchas apartes, Dios les dice que no deben unirse ni mezclarse física, sentimental ni emocionalmente con personas de otros pueblos. Nosotros actualmente, como Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos el mismo llamado. No establecer este tipo de vínculos con personas del mundo, personas que no conozcan ni sigan a Cristo, ya que debemos servir al único Dios verdadero, no a los dioses de las otras naciones, de otras culturas, de otras costumbres, ni a los dioses de otras tradiciones. Debemos seguir y servir al Dios de la Biblia. Vamos al libro del Éxodo 23, 31, 33. Éxodo 23, 31, 33. Dice: Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Fíjate, no se debían mezclar con esos otros pueblos. Bien, el mensaje para este pueblo y para nosotros hoy en día es que no debemos tener amistad ni establecer ningún tipo de ligadura afectiva con personas que no sean de nuestra misma fe, porque de lo contrario nos harán pecar contra Dios. Estos enemigos pueden dominarnos poco a poco, así que debemos evitar las malas compañías, las malas asociaciones, especialmente las de carácter sentimental o espiritual. Alejarnos de cualquier persona que someta su voluntad a las características mencionadas en el ítem anterior, es decir, en el yo, en las relaciones, en la comida, en el intelecto. O sea, alejarnos de esas personas que también están cometiendo actos de idolatría, hacerlas caer en cuenta tal vez, o sea, de esos, de esos pecados que están cometiendo. ¿Sí? De personas cuyos pensamientos estén centrados en el dinero, en su inteligencia, en su comodidad. Sabemos que esto del mismo modo es idolatría, todo esto es idolatría. Uno de los pecados que Dios más aborrece. El precepto de este mandato es que no debemos tener amistad con los idólatras. Personas que sometan sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad a algo tangible, es decir, que se pueda tocar, como dioses de madera o de metal, o algo intangible, como la adoración a esos dioses, y el exceso a cualquiera de esos comportamientos ya expuestos. Fíjate que, por ejemplo, el dinero, ¿sí? El dinero en sí es bueno, es amar el dinero, ¿sí?
amar el dinero, o sea, querer enriquecerse uno a costa de cualquier cosa. Eso ya es idolatría. Pero realmente el dinero pues es bueno, es lo que nos permite a nosotros pues vivir, pagar nuestras cuentas y todas estas cosas, pero ya amar el dinero, eso ya se convierte en una idolatría, como así en cualquiera de los otros casos que ya expusimos. Bien, otra característica de este pueblo era el estado de tibieza de corazón de sus habitantes. Dice Oseas 7:8. Efraín, ya sabemos que Efraín es Israel. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín fue torta no volteada. Argumenta esta palabra que el pueblo era parecido como a una torta que estaba mal preparada, que por un lado estaba bien cocinada y por el otro lado estaba cruda, dándonos a entender la falta de templanza, la tibieza de corazón y la falta de dominio propio en los que habitaban este pueblo. La tibieza espiritual, escuchen por favor muy bien, la tibieza espiritual es una condición nociva para nuestro espíritu. Es dañina y es perjudicial para nuestra alma, ya que los que son tibios espiritualmente no notan los síntomas de esta naturaleza tibia en sus espíritus, en sus vidas, pues se encuentran en un estado que es agradable a las obras de la carne, sintiendo y creyendo que todo marcha bien, fundamentando sus expectativas en falsas esperanzas. Vamos a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3, 15, 17. Apocalipsis 3, 15 al 17. Dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor Jesucristo llama a los tibios ciegos. ¿Sí? Sí se dan cuenta, porque está hablando de la tibieza. O sea, pero cuanto eres tibio, ¿sí? Y acá está diciendo que son ciegos. Los tibios son ciegos, desnudos, pobres, miserables, desventurados. Pero vamos a hacer énfasis en esta palabra ciegos, porque el Señor Jesucristo en esta palabra en el Apocalipsis llama a los tibios ciegos, es decir, que no ven la realidad, ya que no quieren comprometerse demasiado con el Señor, queriendo llevar una vida cristiana a su manera, ignorando muchas veces que el Señor está observando las cosas de una manera y de una forma muy diferente. Ok, vamos a otra característica de este pueblo, ¿sí? Y miremos a ver si realmente tenemos también nosotros estas mismas estas mismas características. Dice: esta sociedad era debilitada por las malas compañías. Esta sociedad era debilitada por las malas compañías. Vamos a Oseas 7:9. Ahí pegadito, Oseas 7:9. Dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Pues el quién, están hablando de Israel. Y él no lo supo, o sea que ni siquiera se daba cuenta. Los extraños, porque dice devoraron extraños su fuerza, extraños. Los extraños en este pasaje son los egipcios y los sirios. ¿Sí? Egipto y Siria. Dos de los 7 grandes imperios que han existido en la historia de la humanidad. Recordemos que el pueblo fue llevado a esclavitud a Egipto, ¿sí? Duró 400 años y luego fue dominado por los asirios. Después también vino la dominación
de Babilonia, es decir, del imperio babilónico, luego los medos y persas, bueno, después vino el imperio romano. Bien, estos dos pueblos, pero volviendo al tema, este pueblo egipcio y sirios que dominaban, dice, devoraron extraños su fuerza. Esos extraños son los egipcios y los sirios. Estos dos pueblos estaban acabando con Israel. Y lo peor de todo era que ellos ni siquiera se estaban dando cuenta. Habían acabado con su fuerza, con su poderío, con su pujanza. Hemos visto que las malas compañías pueden acarrear consecuencias. Y estos efectos alteran de manera significativa nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nos quitan el ímpetu, el ánimo y la energía para seguir caminando por estas sendas de justicia y de verdad. Por lo tanto, debemos resistir y oponernos a este tipo de influencias negativas. Bien, otra característica era que este pueblo tenía una vejez prematura y un deterioro inconsciente, es decir, un deterioro, se estaban envejeciendo y ni siquiera se estaban dando cuenta del por qué. Vejez prematura y deterioro inconsciente. Este pueblo, como les digo, tenía la particularidad de un envejecimiento temprano, es decir, envejecían anticipadamente. Vamos a Oseas 7:9, dice la segunda parte. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La iniquidad y la rebelión de Israel conllevaban a este pueblo a una vejez prematura y a un deterioro inconsciente. Fíjate que dice el versículo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, que ellos, a pesar de estar en medio de esa maldición, ¿sí?, el envejecimiento temprano, a pesar de que estaban en medio de esta maldición, de esta condenación o esta amenaza, ni siquiera se daban cuenta de que esto les estaba aconteciendo. No eran conscientes, no sabían que era por esta causa, que este mal venía por causa de su mal comportamiento delante del Altísimo. Bien, vamos a ver otra característica. Este pueblo perdió o era la pérdida de su identidad nacional. O sea, perdió su identidad nacional. Sabemos por la historia y obviamente por la misma palabra profética de este libro, la Biblia, que 10 de las 12 tribus de Israel quedaron perdidas, corrompiendo su identidad nacional. Solamente 2 de esas tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la mitad de la tribu de Leví, fueron los que siguieron arraigados a sus tradiciones. Las otras tribus quedaron perdidas. Pero estos estas 3 tribus, porque fue media tribu de Leví, la tribu de Judá, de Benjamín y media tribu de Leví, ellos siguieron arraigados a sus tradiciones, a las normas de Dios, incluso al mismo idioma hebreo, porque las otras se perdieron, es decir, dejaron de hablar incluso la misma lengua, dejaron de practicar el Shabbat, que es el día de santa convocación según la Biblia, el sábado, no es el domingo. También perdieron su idioma. Bueno, las otras sí, estas tribus se perdieron, se disiparon, se esparcieron por el mundo abandonando su identidad, sus valores y principios dados por el Todopoderoso. Vamos a Oseas 8:8. Dice, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Sí ven? Pérdida de su identidad nacional. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Israel será destruido, devorado, será puesto en ruinas, convirtiéndose en la burla de las otras naciones,
quedando solos, perdidos, perdiendo de esta manera la identidad que una vez les fue dada por el gran yo soy. Entonces fíjate todo lo que estaba haciendo este pueblo. Y miremos y ahora fijémonos y comparemos estas características con lo que está sucediendo actualmente. Bien, otra característica de este pueblo, apartado de Dios, y que ahora actualmente nos exhorta como iglesia del Señor Jesucristo, era que era un pueblo que amaba la opresión, un pueblo dominador, de dictadura, un pueblo arbitrario. Vamos a Oseas 12, Oseas 12 del 7 al 9. Oseas 12, 7, 9. Dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente, o sea, el pueblo de Israel decía o dijo, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad, o sea, nadie hallará pecado, iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. En esta palabra está hablando el mismo Dios, diciéndoles a este pueblo que ellos engañaban a sus clientes, utilizando medidas falsas, diciendo y creyendo que ellos mismos se habían enriquecido, sin que nadie pudiera comprobar sus actos ilícitos, porque dice, nadie hallará iniquidad en mí. Fíjate en el versículo 8, nadie hallará iniquidad en mí. Entonces dice que ellos mismos se habían enriquecido sin que nadie pudiera comprobar sus actos ilícitos, sin que nadie pudiera comprobar todo lo que se habían robado. Entonces estaban felices, orgullosos de lo que estaban haciendo, imagínate. Es deplorable esta condición, es lamentable esta situación y es la realidad que actualmente está en auge en las sociedades y en las naciones de todo el mundo. La corrupción, la mentira, la podredumbre, el sacar usufructo o provecho, sin importar las circunstancias angustiosas de las gentes necesitadas. Sociedades, estados y repúblicas marcados por el interés y beneficio económico. Gobiernos que están proyectando y aprobando leyes basadas en que a lo bueno, aprobando leyes en que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Hermanos y hermanas, así como hemos visto la ira de Dios para con este pueblo, vemos también la misericordia del Todopoderoso. En el capítulo 14 de este mismo libro de Oseas, dijimos que tenía ¿cuántos capítulos? 14. En el capítulo 14, en el último capítulo de Oseas, vemos una exhortación a Israel para que regrese a Dios. Son súplicas divinas de arrepentimiento por su iniquidad, admitiendo que por la fabricación de ídolos, por las reformas religiosas y por la confianza en el hombre, ellos mismos habían caído, o ellos habían caído. Dice Oseas 14. Oseas 14. Voy a leer todo el capítulo, no es muy largo, es de 9 versículos para que nos demos cuenta cómo este pueblo se arrepiente y busca a Dios y cómo el Señor les contesta. Entonces, Oseas 14, del 1 al 9 dice: súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica
y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Fíjate, aquí ya está hablando el Señor. A partir del versículo 4 empieza a hablar Dios, Jehová. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ya dijimos que Efraín era Israel. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como el haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y termina el 9 diciendo: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vuelvo a repetir ese versículo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Sabio y prudente, fíjate, sabiduría y prudencia. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Bien, allá termina el versículo. Y para terminar esta predicación, vamos a pensar en algo, en que el amor y la misericordia de Dios es grande. El amor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios es grande. Él perdona y restaura nuestra vida, sana y trae nuevamente prosperidad espiritual. Transitar prudentemente en la verdad por sus caminos de justicia conduce a qué? Al conocimiento, a la sabiduría, al entendimiento y al discernimiento espiritual. Amén.